¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tenemos que seguir con el contenido de nuestro curso y vamos a seguir trabajando entonces con los teoremas de traslación. Vimos el teorema de traslación en S y cómo se afectaba en la función f de t, y entonces para hoy vamos a trabajar el teorema de traslación en el eje t. Vamos a definir la función escalón unitario y lo que es el teorema de traslación en el eje t, que es algo muy parecido a lo que habíamos estado trabajando antes. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, vamos por el video entonces. Vamos a ver lo que es el teorema de traslación en t, es decir, qué le ocurre a la función s ahora cuando nosotros hacemos una traslación en el eje t. Algo muy parecido al tema anterior, solo que ahí trasladamos en el eje s y verificamos qué ocurría en t. Para poder verificar ese teorema de traslación, para poder comprobarlo y aplicarlo, primero tenemos que introducir una nueva función. Vamos a introducir entonces a la función escalón unitario o la función half-side, que en algún momento me imagino que la escucharon, y si no, pues la vamos a presentar. Vamos a definir a la función escalón unitario como una función por partes que es 0 en un valor, en un intervalo, y 1 en un intervalo. Es decir, solo me da dos valores, 0 y 1, y va a ser representada mediante la siguiente expresión. U de escalón unitario de t menos a va a ser esta función definida en partes como 0 para 0 menor o igual que t y menor que a, y va a ser 1 para los valores aquellos mayores, para t mayores o iguales que a. Y entonces aquí tenemos la definición de lo que es nuestra función escalón unitario. Vean lo que es 0 para un intervalo entre 0 y a, y va a ser 1 para un valor t mayor o igual que a. Así, por ejemplo, si nosotros queremos un ejemplo específico de esto, sería, por ejemplo, el escalón unitario de t menos 1, por ejemplo. Esto va a ser igual entonces a la función por partes, que sería 0 para 0 menor o igual que t menor que 1. ¿Sí? Aquí no es, aquí es 0. Y va a ser 1 para aquellos valores mayores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos definida cómo sería nuestra función por partes. Si nosotros queremos visualizar la gráfica de esto sería un ejemplo. Por ejemplo, uno más. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos no el escalón unitario de t menos 1, sino el escalón unitario de t menos 3? Entonces aquí sería 0 para los valores entre 0 y 3, y va a ser 1 para los valores mayores o iguales que 3. Si queremos ver la gráfica de esta segunda función escalón unitario, más o menos nos quedaría de la siguiente forma. Vean entonces que la función escalón unitario de t menos 3 va a ser 0 para el intervalo de 0 a 3. ¿Sí? Y va a ser 1 de 3 en adelante, hacia el infinito. Vean que la función escalón unitario está definida entonces únicamente para intervalos de 0 a infinito. ¿Sí? Así, nosotros podemos utilizar la función escalón unitario para poder construir gráficas de funciones que pueden ser un tanto complejas. Veamos estos ejemplos. Muy bien, vean nuestro ejemplo número 1. Dice, obtenga una función por partes y la gráfica de una función f de t que se llame escalón unitario de t menos 2 multiplicado por t más 1. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a escribir cuál es el resultado o cómo se representaría nuestra función escalón unitario t menos 2. La función unitario... Tenemos nuestro ejemplo número 1. Dice, obtenga una función por partes y la gráfica de la función f de t, que es escalón unitario de t menos 2 multiplicado por 2t más 1. Para poder obtener entonces lo que el problema me pide, primero intentemos describir cómo sería la función escalón unitario de t menos 2. Únicamente esta función. La función escalón unitario de t menos 2 ya definimos que sería una función por partes, que solo va a dar 0 o 1. Esta sería entonces 0 para los valores aquellos que son entre 0 menor o igual que t menor que 2. Y la función va a ser 1 para valores mayores o iguales a 2 de t. Mayores o iguales a 2 de t. Así entonces aquí tengo cuál es el resultado de la función únicamente escalón unitario.
¿sí? Ahora, si esta función, ¿sí?, se está multiplicando por la función o por la expresión 2t más 1, entonces nosotros podríamos escribir que nuestra función f de t sería una función por partes, que sería entonces 0 multiplicado por 2t más 1 en este intervalo. Es decir, 0 por 2t más 1 me daría 0 para el intervalo 0 menor o igual que t menor que 2, y va a ser 1 por 2t más 1 para t mayor o igual que 2. 2t más 1 por 1, obtenemos entonces nosotros 2t más 1 para el intervalo aquel en el que t es mayor o igual que 2. Si nosotros queremos entonces ahora graficar esa función, lo único que tendríamos que hacer es graficarla. Es muchísimo más comprensible una función por partes como la tenemos escrita de esta manera que una función de esta forma. Entonces, si nosotros trazamos la gráfica auxiliándonos de un graficador, obtendríamos lo siguiente. Vean que la gráfica entonces de la función va a ser 0 en el intervalo de 0 a 2. Vean entonces que 0 a 2 tenemos aquí la gráfica, ¿sí?, apenas apreciable, es de color rojo. Y la función 2t más 1 para el intervalo t mayor o igual que 2. Entonces podemos afirmar que la función escalón unitario me permite a mí escribir en un solo renglón una función definida por varios tramos. Entonces, si eso es cierto, veamos un ejemplo más de cómo construir entonces una función por partes representada en una función ahora por escalón unitario. Bien, tenemos entonces nuestro ejemplo número 2. Use la función escalón unitario para expresar la función como una sola. Tenemos la función f de t igual a t para 0 menor o igual que t menor que 4, y va a ser 0 para t mayor o igual que 4. Ahora, tenemos que poner atención porque entonces el resultado que me está dando la función vamos a tener que pensar un poquito para poder hacerla. Miren pues, vamos a ver, f de t va a ser igual a la función t. Vean que de entrada tenemos t, entonces vamos a poner t, pero esta función tiene que desaparecer cuando nosotros entremos al intervalo 4 en adelante. Entonces yo voy a restar, ¿sí?, una función escalón unitario que se activa en algún valor específico. Es decir, escalón unitario de t menos 4, ¿sí? Esta función t menos 4 se activa cuando t es 4. Antes de 4 no va a existir, siempre va a ser 0. Después de 4 va a ser 1. Pero como esta expresión se va a convertir en 1 cuando t adopte el valor de 4, si nosotros lo dejamos solo así, me va a quedar t menos 1. Como nosotros queremos que se haga 0, entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar esa función por t. De tal manera entonces que si tenemos nosotros valores menores que 4, esta función, toda esta expresión no existe, se hace 0. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser solamente t. Pero cuando nosotros encontremos o empecemos a utilizar valores mayores que 4, entonces este resultado va a ser 1. Y cuando este 1 lo multipliquemos por t y se lo restemos a t, nos va a dar 0. Y entonces aquí tenemos la construcción de una función escalón unitario para una función definida por partes. Ahora sí, habiendo entonces utilizado ya un poquito la función escalón unitario, después de habernos introducido, vamos a tratar de manejarla un poco más, más adelante con ejemplos. Vamos entonces ahora a trabajar el teorema de traslación en t. El teorema de traslación en t dice que si nosotros tenemos una función, ¿sí?, trasladada a unidades en el eje t, definida como f de t menos a, pero que además de esto está siendo multiplicada por el escalón unitario de t menos a, ¿sí?, esta es una función que se dice trasladada en el eje t, ¿sí?, a la cual se le está aplicando el escalón unitario. Si nosotros queremos entonces encontrar la transformada de Laplace de una función trasladada en el eje t que está siendo aplicada por un escalón unitario, transformada de la función f de t trasladada a unidades multiplicada por un escalón unitario, entonces nosotros tenemos aquí que esto sería igual a la exponencial de menos a por s por la transformada de Laplace de la función f de t. F de t. Y a este teorema que tenemos aquí se le conoce como el teorema de traslación en el eje t. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una función de esta forma, ¿sí?, y le queremos aplicar la transformada de Laplace, lo único que debo hacer es encontrar la transformada de Laplace de la función sin trasladar
y multiplicarla por el exponencial de AS, donde A es la cantidad de unidades que nosotros estamos trasladando la función f de t. Entonces, vamos a ver por qué esto es válido. Si nosotros entonces tenemos una función f de t menos a multiplicada por el escalón unitario u de t menos a, nosotros ya sabemos que eso es igual a una función por partes definida como 0, ¿sí? Si nosotros trasladamos solo la función escalón unitario, va a ser 0 para algún intervalo, 0 por algo siempre va a dar 0, entonces aquí me quedaría 0, y va a ser 1 para los valores algo específicos, entonces 1 por f de t menos a sería f de t menos a en algunos valores específicos. En este caso, esta función va a ser 0 para los valores aquellos en los que t está entre 0 y a, o sea 0 menor o igual que t menor que el valor de a. Y va a ser f de t menos a para aquellos valores en los cuales t es mayor o igual que a. Entonces aquí tenemos nuestra función por partes para esta expresión f de t menos a. Ahora, si nosotros queremos entonces encontrar la transformada de Laplace de una función por partes, nosotros ya trabajamos eso, entonces la transformada de Laplace sería igual a una integral, ¿sí?, en el intervalo correspondiente, que sería entonces en el intervalo de 0 hasta a, aquí vamos a poner a, de la función 0 multiplicado, ¿sí?, por e elevado a la menos s por t, y esto por dt, más la integral, ahora desde a hasta infinito, de la función f de t menos a, ¿sí?, multiplicado por la exponencial de menos s por t, y todo esto integrado respecto a t. Esto nosotros lo habíamos trabajado antes, cómo encontrar la transformada de Laplace de una función por partes. Estamos seguros de que esta expresión, por ser 0 y por ser una integral definida, es igual a 0, por lo que simplemente obtendríamos que la transformada de Laplace de la función original me quedaría simplemente la integral desde a hasta infinito, ¿sí?, de la expresión esta que tenemos aquí, f de t menos a e a la menos s por t por dt. Ahora, si nosotros tenemos que resolver esta integral, pues podemos hacer una sustitución que nos permita simplificar los procedimientos. Si hacemos que u es igual a t menos a, cuando nosotros derivemos de u sería igual, ¿sí?, a dt. Si reemplazamos esos valores en la integral ahora me quedaría una integral definida, ¿sí? Vean qué pasa si hacemos los cambios de variables. Entonces, ¿qué pasa con u cuando t vale a? Entonces aquí sería 0, ¿sí? ¿Y qué pasa con u cuando t es infinito? Pues seguiría siendo infinito, ¿sí? Si hacemos que t menos a es u, entonces me quedaría f de u multiplicado por la exponencial de s por t. Si nosotros despejamos aquí el valor de t, nos quedaría entonces u más a, entonces lo que me quedaría menos s por el valor de u más a, todo eso multiplicado por tu. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos simplificar un poquito esta expresión, que sería lo mismo que la integral, ¿sí?, separando los exponentes aquí en esta parte, me quedaría la integral de 0 a infinito de f de u por e a la menos s por u por e a la menos s por a. Y si nos damos cuenta, esta expresión e a la menos s por a no forma parte de ninguno de los elementos en los cuales nosotros estamos integrando, por lo que podemos extraer ese valor de la integral, ¿sí? Entonces me quedaría fuera el exponente, y esta integral, vean, si ponemos atención, es simplemente la transformada de Laplace de la función f de t, ¿sí?, original, de 0 a infinito, por lo que concluimos entonces que la transformada de Laplace de la función f de t menos a por u de t menos a sería la expresión que teníamos aquí, e a la menos s por a, multiplicada por la transformada de Laplace de la función f de t. Y así entonces tenemos nuestro teorema demostrado. Tenemos que mostrar entonces que la transformada de Laplace de una función trasladada
Obligatoriamente con un escalón unitario simplemente es la transformada de Laplace de la función sin trasladar y sin escalón unitario multiplicada por una exponencial. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos. Muy bien, ejemplo número 3. Obtenga lo siguiente, la transformada de Laplace de la función t-2 por el escalón unitario de t-2. Vean entonces que la función, hay una función que está trasladada, ¿sí? Porque se le ha restado 2 unidades y coincide exactamente con el valor de aparición y desaparición de la función escalón unitario. Para poder entonces encontrar esa transformada de Laplace, lo único que nosotros tenemos que visualizar es cuál es la función, ¿sí?, que no está trasladada en este caso. En esta función, ¿sí?, la función trasladada es t-2 al cuadrado. Está siendo trasladada 2 unidades hacia la derecha, por lo que la función original, por así decirlo, f de t es igual a la función t elevado al cuadrado. Entonces, según el teorema de traslación, lo único que debo hacer es encontrar la transformada de Laplace de la función t al cuadrado. Transformada de Laplace de la función t elevado al cuadrado. Si nosotros utilizamos una tabla para poder encontrar esto, vemos que entonces la transformada de Laplace de una potencia de t a la n es n factorial partido s a la n más 1. Entonces, la transformada de Laplace de t al cuadrado sería n factorial, en este caso 2 factorial, que es 2, dividido t elevado al cubo. T no, es s, perdón. S al cubo. Tengo entonces la transformada de Laplace de la función sin trasladar. Entonces, si nosotros queremos encontrar la transformada de Laplace de la función que fue trasladada, según el teorema de traslación, lo único que hago es multiplicar esta transformada por una exponencial que sería e a la menos el valor de traslado, que sería 2, s multiplicado por la transformada original, que es 2 partido s. Entonces me quedaría 2 dividido s al cubo. Y aquí entonces tengo la transformada de Laplace de la función o de la expresión que se me está solicitando aplicando el teorema de traslación. Otra forma de poder hacerlo sería entonces encontrar la transformada de Laplace, encontrar la función por partes de esta expresión y encontrar la transformada de Laplace utilizando integrales, que creo que va a ser un poco más complejo. Vamos con un ejemplo más. Nuestro ejemplo número 4 dice, obtenga lo siguiente, la transformada de Laplace de la función t por escalón unitario de t-2. El teorema de traslación me obliga a que la función esté trasladada, por lo que este t no lo está. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces voy a modificar la expresión que tengo que encontrar transformada de Laplace. Entonces, si copiamos esta expresión, ¿sí?, esto sería lo mismo a escribir, ¿sí?, t más 1 menos 1, ¿sí?, multiplicado por el escalón unitario de t menos 2. No, t menos 2 no, sería aquí t más 2, t menos 2. ¿Por qué le estoy sumando más 2 y menos 2? Porque nosotros entonces ahora, si desarrollamos esa multiplicación, obtendríamos que nos quedaría t menos 2 multiplicado por el escalón unitario t menos 2 más 2 veces el escalón unitario t menos 2. Eso significa que la expresión t por escalón unitario de t menos 2 lo podemos escribir como t menos 2 por escalón unitario de t menos 2 más 2 veces el escalón unitario de t menos 2, modificándolo algebraicamente simplemente. Entonces ahora sí puedo encontrar la transformada de Laplace de la función resultante, que es la expresión que tenemos aquí arriba y que es más fácil, ¿sí?, por el hecho de que nosotros tenemos entonces ahora sí una expresión trasladada. Ahora, para poder encontrar esta transformada de Laplace tenemos que ser muy astutos. La pregunta es, ¿qué función fue trasladada aquí? Pues como la función que estamos trasladando es t, porque estoy moviendo las 2 unidades a la derecha, entonces voy a encontrar, ¿sí?, la transformada de Laplace. Voy a encontrar la transformada de Laplace de la función t, ¿sí?, como primera parte. Eso nos da 1 sobre s elevado al cuadrado, ¿sí? Y también tenemos que poner atención que debemos encontrar la transformada de Laplace de la función que está trasladada aquí, 2. Pero al ser un número, toda función, toda constante que es trasladada queda exactamente igual. Entonces tengo que encontrar la transformada de Laplace de 2, ¿sí?, y la transformada de Laplace de una constante siempre es 1 partido s, en este caso sería 2 dividido s.
Así, la transformada de Laplace de la función que el problema me está solicitando sería igual a esta transformada multiplicada por su escalón, por su exponente, que entonces ¿qué sería? E a la menos 2s dividido s al cuadrado más, ¿sí?, la expresión, la transformada de 2 multiplicado por la exponencial, entonces me quedaría 2 veces la exponencial de menos 2s y todo eso dividido entre s. Y así finalmente entonces tengo la transformada de Laplace de la función que el problema me estaba solicitando. Vamos con un tercer ejemplo. Muy bien, tenemos nuestro ejemplo número 4, creo. No, es el ejemplo número 5. Que dice lo siguiente, obtengo lo siguiente, la transformada de Laplace de la función 3t-1 multiplicado por escalón unitario de t-1. Se supone que aquí tendríamos que tener una expresión que fue trasladada una unidad a la derecha, por lo que el escalón unitario me está indicando. Pero aquí debería estar simplemente t-1, no 3t-1. Esto entonces me está obligando a que ahora debo modificar la expresión para que se parezca a simplemente t-1. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a copiar únicamente la expresión de la cual yo quiero encontrar transformada de Laplace para poderla modificar algebraicamente. Esto sería lo mismo, si nosotros ponemos atención, a 3t menos 3, vean que le agregué un 3, pero se supone que tendría que seguir siendo menos 1, entonces le sumo 2 para que el resultado de menos 3 más 2 siga siendo 1, ¿sí?, multiplicado por el escalón unitario de t-1. Escalón unitario de t-1. Ahora, si nosotros desarrollamos nuevamente eso, obtendríamos que tendríamos 3t menos 3 multiplicado por el escalón unitario de t-1 más 2 veces el escalón unitario de t-1. Ahora, en esta expresión nosotros podemos factorizar el 3, ¿sí?, por lo que nos quedaría ahora 3 veces la expresión t-1 multiplicado por el escalón unitario de t-1 más 2 veces el escalón unitario de t-1. Ahora sí, vean de que nosotros tenemos aquí escalón unitario de t-1 y escalón unitario de t-1, perdón, y aquí solo t-1, por lo que ya podemos aplicar entonces el teorema de traslación. Recuérdense, toda constante, ¿sí?, es como que tuviéramos un número cualquiera que estamos trasladando y la función queda exactamente igual. Es decir, un número representa lo mismo que si hubiera sido trasladado. Ahora, para poder encontrar entonces la transformada de Laplace de la función original, va a ser más fácil aplicando el teorema de traslación si nosotros encontramos la transformada de Laplace de esta de aquí. Transformada de Laplace de la función que teníamos aquí al inicio. Y esto, ¿sí?, vamos a ser astutos nuevamente para poder transformar. Vamos a identificar qué funciones están siendo trasladadas con el teorema de traslación. Valga la redundancia. Esta función es 3t-1, por lo que nosotros podríamos afirmar que tendríamos una función simple que sería simplemente 3t, que nosotros cuando la trasladamos, es decir, cuando le hacemos el t-1, la trasladamos a una unidad, tendríamos que tener aquí t-1. ¿Ven? ¿Sí? Obtenemos exactamente lo que está aquí. Por lo que entonces podemos afirmar que la función que no está siendo trasladada es f de 3t. La siguiente función que tenemos a la par, en este caso sería f de t igual a 2, ¿sí?, en este caso de aquí. ¿Por qué? Porque nuevamente si nosotros le aplicamos la traslación, era lo que les mencionaba hace un ratito, la función queda exactamente igual porque no tenemos el valor de t. Entonces podemos afirmar que la función constante ya ha sido trasladada. Por lo que entonces ahora podemos encontrar la transformada de Laplace de las funciones simples. La transformada de Laplace de 3 sobre t es 3 dividido s al cuadrado multiplicado por la exponencial por el teorema de traslación de el valor de menos s más, ¿sí?, la transformada de 2, que es simplemente 2 sobre s, por la exponencial de menos s. Y así entonces tenemos la transformada de Laplace de la función definida mediante este escalón unitario. Y ahora vamos entonces con nuestro último ejemplo. Obtenga f de s si f de t es igual a 2t más 1 entre 0 y 1 y t para valores mayores o iguales que 1. Tenemos una función por partes. Este ejemplo ya lo hemos resuelto cuando vimos el tema de transformada de Laplace de funciones por partes. Sería bueno que revisaran sus notas y
para que podamos ver cuál es el resultado y lo comparemos obteniéndolo con el escalón unitario. Recuérdense que esa vez tuvimos que hacer como 4 o 5, creo que 4, no, eran 2 integrales por partes varias veces, hasta que finalmente obtuvimos nuestro resultado. Ahora, intentemos resolverla por el escalón unitario. Primero entonces vamos a tratar de escribir esta expresión usando el escalón unitario. Lo primero entonces es escribir f de t usando el escalón unitario. ¿Cómo lo voy a hacer? Pónganme mucha atención. Primero voy a escribir la función que está al inicio, que es 2t más 1. ¿Sí? Esta función tiene que aparecer en 0, pero tiene que desaparecer en 1. Entonces le voy a restar la función 2t más 1 que desaparezca cuando sea el valor de 1. Entonces aplico el escalón unitario en 1. Así entonces, recuérdense, la función escalón unitario aparece cuando t es 1, ¿sí? Ya la hice desaparecer, pero tiene que aparecer la función t. Entonces aquí le voy a sumar t que aparezca en el escalón unitario de t menos 1, ¿sí? Así obligo entonces a que esta función, ¿sí?, esta expresión aparece en 1, que entonces hace que aparezca esta y que con esta se anule. Este escalón unitario hace que esta aparezca en 1, ¿sí? Y entonces ya tengo aquí escrita mi función utilizando el escalón unitario. Ahora tengo que tratar de acomodar esto aplicando el teorema de traslación. Vamos a simplificarlo. Veamos. Primero entonces tengo aquí que tenemos aquí una expresión que tiene el factor común escalón unitario. Lo que podemos entonces reagruparlo. F de t sería igual ahorita a 2t más 1 menos, vean como tenemos aquí un menos, entonces me quedaría, si agrupamos los elementos que tienen en común al escalón unitario de t menos 1, 2t más 1, ¿sí? Como estamos agrupando entre un signo menos, entonces me quedaría aquí menos t, todo eso multiplicado por el escalón unitario de t menos 1. Ahora, si nosotros seguimos simplificando, entonces obtendríamos que f de t es igual a 2t más 1, que es lo que traíamos de cajón, menos 2t más 1 menos t, me quedaría entonces t más 1 multiplicado por el escalón unitario de t menos 1. Ahora, se supone que para poder aplicar el teorema de traslación, ese t menos 1 tendría que ser igual a ese t más 1. Por lo que no lo es, lo que vamos a hacer entonces es modificarlo algebraicamente para poderlo tener de esa manera, que sería 2t más 1 menos, aquí podemos hacer lo siguiente, t menos 1 más 2. ¿Por qué más 2? Porque entonces menos 1 más 2 sigue dando como resultado 1. Entonces aquí me quedaría ahora por el escalón unitario de t menos 1. Ahora, si nosotros desarrollamos nuevamente, nos quedaría ahora 2t más 1 menos t menos 1 por el escalón unitario de t menos 1 menos 2 veces el escalón unitario de t menos 1. Entonces aquí tenemos ahora ya lista la función para poder encontrar la función f de s aplicando la transformada de Laplace. Entonces tenemos aquí la transformada de Laplace de 2t. La transformada de eso es 2 sobre s al cuadrado. La transformada de 1 es más 1 sobre s menos, ¿sí? Ponemos atención aquí, la función que fue trasladada es t, por lo que voy a encontrar entonces la transformada de t, que es 1 sobre s al cuadrado, y esta expresión multiplicada por la exponencial, ¿sí?, de menos s. ¿Por qué menos s? Porque es el valor que está siendo trasladada, ¿sí? Menos la transformada de 2, que sería 2 sobre s de la exponencial de menos 2, s. Y así tenemos entonces la transformada de Laplace de la función que el problema me estaba solicitando. Por favor, les voy a encargar que comparen el resultado que obtuvimos cuando lo hicimos como en la segunda clase, o en la tercera clase, no estoy muy seguro, y verifiquen que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Nos ahorramos las integrales solamente aplicando ahora trabajo algebraico. Muy bien, y como siempre terminamos con ejercicios. Les voy a solicitar que ahí en su cuaderno intenten realizar las transformadas de Laplace de las funciones que tenemos aquí. 4t por escalón unitario de t menos 2, y esta plus, necesitan mucho su ingenio,
t cuadrado por escalón unitario de t menos 2. Entonces me quedo a la espera de dudas, ¿sí? A la página de Facebook o aquí mismo para poderse solventar. Bien, y es así como hemos llegado al final de este video. De verdad, siempre mis mejores deseos son que este video les haya sido útil. Si les gustó, no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos cuando yo suba más videos, por favor no olviden también pinchar en suscribirse. Y nos vemos entonces en un nuevo video.